Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que, como bien saben, está lleno de giros inesperados, romances apasionados y, por supuesto, alguna que otra rivalidad. Si eres un fanático de las series turcas, especialmente de esos dramas románticos que nos roban el aliento, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado resonando con fuerza en los titulares de la prensa rosa y entre los seguidores de dos de los actores más queridos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sabemos que muchos de ustedes aman seguir de cerca las vidas de sus ídolos, sus proyectos, sus amores y, como no, sus rupturas. Y este caso en particular ha generado muchísima expectación. Así que sin más preámbulos, prepárense para un recorrido por los últimos acontecimientos que involucran a Hande, Kerem y la misteriosa, o quizás no tan misteriosa, nueva pareja de Kerem. Pero antes de lanzarnos de lleno en el torbellino de esta historia, les invito a que, si aún no lo han hecho, le den ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Formar parte de nuestra comunidad es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas por el público. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores, la famosa Hande Kerem fanbase, vivieron cada momento de su romance con una intensidad digna de una telenovela. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y mensajes de apoyo, convirtiéndolos en la pareja ship por excelencia. Para muchos eran la pareja perfecta, la que demostraba que el amor de las pantallas podía trasladarse a la vida real de una manera mágica. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la vida da giros inesperados. Y así fue como tras un tiempo de relación, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Aunque intentaron mantenerlo con cierta discreción, la realidad es que la pareja que parecía tan sólida decidió tomar caminos separados. Las razones nunca se explicitan del todo en el mundo del espectáculo, pero los rumores y las especulaciones siempre surgen, ¿verdad? Se habló de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los alejaban, de presiones mediáticas. Lo cierto es que, para pesar de muchos, la historia de Hande y Kerem como pareja llegó a su fin. Y es precisamente aquí donde la trama se pone más interesante, porque como dicen por ahí, la vida sigue, y en el caso de Kerem Bürsin, parece que esa vida ha tomado un nuevo rumbo sentimental. Recientemente ha comenzado a circular con fuerza la noticia de que Kerem ha encontrado un nuevo amor. Su nombre es Hande Doğandemir, y aunque ambas actrices comparten el nombre Hande, su situación y el contexto son completamente diferentes. Esto, por supuesto, ha avivado aún más el debate y la curiosidad entre los seguidores. Ahora hablemos de la bromita a la que hace referencia nuestro título. Se trata de unas declaraciones o acciones de Hande Erçel que han sido interpretadas por muchos como una indirecta o, si queremos ser más dramáticos, una pullita hacia su expareja y su nueva ilusión. La prensa turca, siempre ávida de estos titulares jugosos, ha estado analizando cada movimiento, cada like, cada comentario de Hande Erçel en redes sociales, buscando cualquier pista que confirme o desmienta esta teoría. Según lo que se ha comentado, Hande Erçel ha dado algunos me gusta a publicaciones que de alguna manera hacen referencia a la situación, o más bien, a su propia vida después de la ruptura. Podría tratarse de citas sobre seguir adelante, sobre la fortaleza personal, o incluso sobre la importancia de rodearse de personas que te hacen feliz. Son esos pequeños gestos en el universo digital que, para los observadores más atentos, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Por ejemplo, se ha especulado sobre si Hande ha reaccionado a noticias sobre Kerem y Hande Doğandemir de alguna manera. ¿Ha compartido alguna canción melancólica? ¿Ha publicado alguna foto con un mensaje ambivalente? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre una simple coincidencia y un mensaje intencionado es a menudo muy fina. Y los fans, con su aguda capacidad de análisis, no tardan en trazar esas conexiones. Es importante recordar que en muchas ocasiones, estas interpretaciones son precisamente eso, interpretaciones. Los artistas, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin ser constantemente escrutados. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas que
Han compartido una relación tan intensa y mediática, es casi inevitable que cada uno de sus movimientos sea analizado al microscopio. La pregunta clave aquí es, ¿ha sido Anne Ercel realmente bromita? ¿O es simplemente que sus publicaciones coinciden con las noticias sobre Kerem y su nueva pareja, y la prensa y los fans han tejido una narrativa a partir de ello? La respuesta, como suele suceder, probablemente reside en algún punto intermedio. Podríamos pensar que Ande, como cualquier persona que ha pasado por una ruptura, podría estar en un proceso de sanación y autodescubrimiento. Quizás sus publicaciones reflejan sus propios sentimientos y pensamientos en esta etapa de su vida, y no necesariamente van dirigidas a nadie en particular. Sin embargo, es difícil ignorar la coincidencia temporal y el hecho de que, al ser una figura tan influyente, sus acciones siempre estarán bajo el escrutinio público. Analicemos algunas de las posibles interpretaciones de esta supuesta bromita. Si Ande ha dado me gusta a frases sobre la independencia, podría estar enviando un mensaje de empoderamiento, mostrando que está feliz y centrada en sí misma, independientemente de quién esté en la vida de su ex. Si ha compartido citas sobre el perdón o el dejar ir, podría estar indicando que ha superado la relación y le desea lo mejor a Kerem, aunque de una manera sutil. O incluso si sus publicaciones son más enigmáticas, podría estar jugando un poco con la expectación, manteniendo a su público intrigado. Es fascinante ver cómo en la era digital, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla o, quizás, en un nuevo lenguaje de comunicación no verbal. Un simple like puede ser interpretado como una declaración de amor, de desamor, de apoyo o de indiferencia. Y cuando se trata de exparejas famosas, cada interacción virtual se magnifica y se analiza con una lupa. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Kerem Bürsin y Hande Doğandemir. Su relación, aunque más reciente, también está generando gran interés. Se les ha visto juntos compartiendo momentos, y aunque intentan mantener un perfil bajo, los paparazzi y los fans siempre están al acecho. La aparición de Hande Doğandemir en la vida de Kerem ha sido, lógicamente, un punto de comparación para muchos con su anterior relación con Hande Ercel. Es natural que los fans comparen a las parejas, que busquen similitudes y diferencias, y que especulen sobre la compatibilidad. En este caso, la coincidencia de nombres entre las dos, Hans, es un detalle que no ha pasado desapercibido y que, sin duda, alimenta aún más las historias y los rumores. Podría ser que la bromita de Hande Ercel sea simplemente una forma de recordarle al mundo, y quizás a Kerem, que ella también está rehaciendo su vida y que está en un buen momento. Es una estrategia sutil, pero efectiva, para mantener su nombre en la conversación y para proyectar una imagen de fortaleza y felicidad. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y Hande Ercel, como una de las actrices más exitosas y seguidas de Turquía, es muy consciente de ello. Sus acciones en redes sociales, por pequeñas que parezcan, siempre tienen un impacto y son analizadas por su legión de seguidores. Ahora, hablemos de la otra Hande. ¿Quién es Hande Doğandemir y cómo ha sido su entrada en escena? Doğandemir es también una actriz turca, conocida por su trabajo en diversas producciones televisivas y cinematográficas. Su conexión con Kerem Bürsin ha sido confirmada por avistamientos y aunque no han dado muchas declaraciones oficiales, su creciente cercanía es evidente. Para los seguidores de Kerem, esta nueva relación representa un nuevo capítulo en su vida amorosa, y para los fans de Hande Ercel, es un recordatorio de que el pasado es pasado y que el futuro trae consigo nuevas oportunidades. La dinámica entre exparejas famosas es siempre un terreno fértil para la especulación. ¿Se desean lo mejor? ¿Hay resentimiento? ¿Se observan mutuamente? En el caso de Hande Ercel y Kerem Bürsin, la aparente bromita de Hande podría ser una forma de cerrar capítulos de una manera elegante, o quizás una forma de reafirmar su propia valía y felicidad. Es importante recordar que la información que circula en los medios, especialmente en la prensa del corazón, a menudo se basa en rumores y especulaciones. Lo que para un medio es una bromita confirmada, para otro puede ser una simple coincidencia. Nosotros, como espectadores y seguidores, debemos ser críticos con la información que consumimos y tratar de mantener una perspectiva equilibrada. Sin embargo, no podemos negar que estas historias añaden un toque de drama y emoción a la vida de nuestras celebridades favoritas. La idea de una ex que envía indirectas a su ex y a su nueva pareja es un clásico de las narrativas de amor y desamor, y es precisamente por eso que capturan tanto nuestra atención. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Es probable que la relación entre
Kerem Bürsin y Hande Doğandemir siga desarrollándose y que los medios continúen informando sobre sus pasos. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier movimiento de Hande Erçel en redes sociales, buscando esas sutiles bromitas que tanto nos intrigan. Quizás la mejor manera de interpretar estas situaciones es recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propias emociones y experiencias. La ruptura de una relación, por muy pública que sea, es un proceso personal. Y la aparición de una nueva relación es un nuevo comienzo. La bromita de Hande Erçel, si es que realmente existe y es intencionada, podría ser una forma de enviar un mensaje de fortaleza y autovaloración. Un recordatorio de que ella está bien, que está avanzando, y que no se define por sus relaciones pasadas. Y eso, amigos míos, es un mensaje poderoso para todos nosotros, no solo para Kerem. Así que en resumen hemos explorado la historia de la mediática relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su posterior separación, y la reciente aparición de Hande Doğandemir en la vida de Kerem. Hemos analizado las especulaciones sobre una supuesta bromita de Hande Erçel, interpretando sus posibles acciones en redes sociales como mensajes sutiles o simplemente como expresiones de su vida actual. Hemos reflexionado sobre cómo la prensa y los fans analizan cada movimiento de las celebridades y la fina línea entre la información y la especulación. Al final del día, lo más importante es que estas personalidades sigan enfocadas en sus carreras y en su felicidad. Y nosotros, como sus seguidores, estamos aquí para apoyarlos en sus proyectos y para disfrutar de las historias que nos brindan, tanto dentro como fuera de las pantallas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande Erçel realmente ha enviado alguna bromita a Kerem y su nueva novia? ¿Qué piensan de las relaciones entre exparejas famosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.